Hola Cinemaníaco, en el vídeo de hoy vamos a aprender a calcular nuestro gasto calórico diario para que con ese gasto calórico puedas hacerte tu propia dieta o puedas ir midiendo las calorías que vas consumiendo a lo largo del día y puedas hacer una dieta hipocalórica si tu objetivo es el de perder peso o una dieta hipercalórica si tu objetivo es el de ganar masa muscular o ganar peso. Va a ser muy sencillo, ya verás que hay dos formas posibles de hacerlo, además te voy a dar calculadoras online para que lo puedas calcular simplemente introduciendo tus datos en cuestión de segundos, así que no te asustes, ponemos la intro y te lo explico todo, ya verás que es muy sencillo. Básicamente tenemos dos fórmulas que son las que se usan normalmente a la hora de calcular tu gasto calórico diario y cada una de estas fórmulas tiene ventajas y desventajas. Te vamos a empezar con la primera fórmula, que es la de Harris-Benedict, que es la más común, y ahora te voy a explicar cuándo debes aplicarla. Pues bien, la primera fórmula, la de Harris-Benedict, es la fórmula más popular, como te he dicho, es la fórmula que se usa con más frecuencia porque es una fórmula muy fácil de aplicar. Simplemente te hace falta tu estatura, tu peso y tu edad. Simplemente con estos tres datos puedes calcular tu gasto calórico diario de una forma bastante aproximada. Digo aproximada porque hay que tener en cuenta que las fórmulas estas ninguna son 100% precisas, ninguna fórmula de estas te va a dar exactamente las calorías que tú gastes al final del día, pero la de Harris-Benedict para la mayoría de los casos funciona. Y digo aproximada porque hay que tener en cuenta que esta fórmula, la fórmula de Harris-Benedict, se vuelve cada vez más inexacta cuando nos salimos de los parámetros normales. Es decir, si tu porcentaje de grasa es muy elevado o tu porcentaje de grasa es muy bajo y tienes mucha masa muscular, en esos casos la fórmula de Harris-Benedict se vuelve un poco inexacta. Y a medida que te alejas de esos parámetros normales se vuelve cada vez más inexacta. El problema es que la fórmula de Harris-Benedict lo que hace es estimar tu porcentaje de grasa a partir de los parámetros que se consideran normales, los parámetros normales para hombres y para mujeres. Por eso también tenemos dos fórmulas, tenemos una fórmula para los hombres y una fórmula para las mujeres. Es muy sencilla de usar esta fórmula porque no tenemos que calcular nuestro porcentaje de grasa ni ningún dato extraño o que nos vaya a costar, simplemente con un peso podemos pesarnos y ya tenemos todo lo que nos hace falta. Así que bueno, es muy fácil de aplicar, es muy sencilla, pero hay que tener en cuenta que se vuelve inexacta a medida que nos alejamos de los parámetros normales. Esto que estás viendo ahora mismo en pantalla es la fórmula de Harris-Benedict. Como ves, tenemos dos fórmulas, hay una para los hombres y una para las mujeres, y simplemente tenemos que aplicar esta ecuación, que es muy sencilla, la puedes poner en cualquier calculadora sustituyendo tu peso, tu estatura y tu edad. Hay que tener en cuenta que el peso debe de ser en kilos y la estatura debe de ser en centímetros. Y por cierto, debajo en la descripción te voy a dejar un enlace a una calculadora con la que podrás calcular tu gasto calórico diario usando la fórmula de Harris-Benedict, simplemente introduciendo tus datos. Introduces tus datos, le das a calcular y ya directamente esa página te va a dar el resultado de las calorías de tu gasto calórico estimado al final del día. Y la segunda fórmula, Cinemaníaco, es la fórmula de Katz-McArdle. Esta fórmula es más exacta porque no estima el porcentaje de grasa, sino que tenemos que introducir nuestro porcentaje de grasa, pero al mismo tiempo también es más complicada de calcular, porque tienes que tener en cuenta que si quieres utilizar esta fórmula tienes que tener una forma precisa de calcular tu porcentaje de grasa. Puedes utilizar una báscula de estas de bioimpedancia que se venden en los supermercados, que normalmente cuestan unos 20 euros, pero el problema es que estas básculas no son nada precisas y muchas veces el porcentaje de grasa puede variar mucho de la realidad. Por lo tanto, si esa es tu báscula, si esa es la báscula que tú tienes y no tienes otra fórmula de calcular tu porcentaje de grasa de una forma un poco más precisa, te recomiendo más que uses la fórmula anterior, la de Harris-Benedict. Por otro lado, si tienes una buena báscula o tienes una cosa de estas, que es un lipocalibre, esto me costó, creo que me costó unos 15 euros en Amazon, te voy a dejar también debajo del enlace en la descripción, y con este lipocalibre, que es muy fácil de utilizar, porque también me vino la pinza y además me vino como unas instrucciones en las que me dice dónde tengo que medirme los pliegues y además me viene cómo calcular mi porcentaje de grasa. Pues bien, si tienes una buena báscula o si tienes una cosa de estas, que esto es muy preciso y muy fácil de usar, sí puedes utilizar esta fórmula de Katz-McArdle, porque esta fórmula es la más precisa. De hecho, como nosotros tenemos que introducir nuestro porcentaje de grasa, ni siquiera hay una diferencia entre hombres y mujeres. Como estás viendo en pantalla, la fórmula es muy sencilla, no hay diferencia para hombres y mujeres, es la misma fórmula tanto si eres un hombre como si eres una mujer, y lo único que tenemos que utilizar o lo único que tenemos que introducir es nuestra masa corporal magra, y esto lo podemos sacar con nuestro porcentaje de grasa, ya que con nuestro porcentaje de grasa podemos sacar cuántos kilos de grasa tenemos en nuestro cuerpo, y si restamos estos kilos de grasa a nuestro peso total tendremos esa cantidad de masa corporal magra que nos hace falta para utilizar esta fórmula. Y por cierto, al igual que con la fórmula anterior, te voy a dejar debajo en la descripción un enlace en el que, introduciendo tus datos, en el que introduciendo tu masa corporal magra, podrás calcular tu gasto calórico diario utilizando esta fórmula, la fórmula de Katz-McArdle, de forma muy sencilla, sin ni siquiera tener que utilizar una calculadora. Simplemente introduces tus datos, pulsas un botón y listo.
Y por cierto, también te voy a dejar debajo el enlace al Lipocalibre este que tengo yo. Funciona muy bien, es muy fácil de utilizar y la verdad que es barato si te interesa, si quieres calcular tu gasto calórico de una forma más precisa y también tener una estimación más exacta de tu porcentaje de grasa. Te recomiendo que te hagas con una cosa de estas, es muy fácil de usar, viene con las instrucciones. Te voy a dejar el enlace de abajo, puedes buscarlo en Amazon si quieres, pero si utilizas el enlace de abajo me estás ayudando un poco porque ganaré como 1 o 2 euros por cada venta que se produzca. Así que muchas gracias si lo compras desde ahí. Vale, ahora ya tenemos nuestro metabolismo basal, que eso es lo que obtenemos utilizando estas dos fórmulas. El metabolismo basal simplemente es el gasto calórico de nuestro cuerpo sin la actividad diaria que hacemos normalmente. Es decir, es lo que nuestro cuerpo gastaría simplemente si nos pegáramos todo el día tirados en la cama, y es lo que gasta nuestro cuerpo simplemente pues por respirar y por mantenerse vivo, digamos. Pero a esta cantidad de calorías que hemos obtenido con estas dos fórmulas tenemos que sumarle el gasto que se produce a partir de nuestra actividad diaria. Simplemente pues lo que hacemos, ya sea ir al trabajo, ir a entrenar o cualquier tipo de actividad que realicemos durante el día que es más allá de la que hace nuestro cuerpo por sí solo de mantenerse vivo, tenemos que sumarla a esta actividad. Para ello te dejo ahora mismo esta tabla que estás viendo ahora mismo en pantalla y es tan fácil como multiplicar el resultado de la fórmula anterior, cualquiera de las dos, no importa el que hayas utilizado, por el número que te indico aquí dependiendo de la estimación que tú hagas de tu actividad diaria. Tienes, por ejemplo, si eres sedentario, es que no haces nada de actividad, que haces poco ejercicio durante el día y que además tienes un trabajo, pues a lo mejor sentado, un trabajo inactivo. Luego tienes levemente activo, que quiere decir que entrenas 1 o 3 veces por semana, moderadamente activo, que entrenas 3 o 5 veces por semana, tenemos muy activo, que entrenas 6 o 7 veces por semana, y además tenemos hiperactivo, que es que además de entrenar todos los días por semana, el entrenamiento es muy intenso y probablemente también tengamos un trabajo activo. Al final un poco en esta categoría vas a decidir tú en cuál te metas, porque sí tienes la cantidad de ejercicios que haces durante el día, pero luego no es lo mismo una persona que tiene un trabajo sedentario, como puede ser un trabajo de oficina en el que está 8 horas sentado, que una persona que a lo mejor está repartiendo mercancía y está todo el día cargando con cajas, cargando con barriles y moviéndose por toda la ciudad. Al final tienes que estimar tú cuál es tu actividad diaria y multiplicar ese resultado anterior por la actividad diaria. Yo lo que te recomiendo es muy sencillo. Si quieres perder peso, tienes que tener en cuenta que las calorías deben de ser bajas, así que haz una estimación un poco prudente, un poco por debajo de tu actividad. Por ejemplo, si estás dudando en meterte en levemente activo o en activo, prueba a meterte en levemente activo, o puedes meterte también en activo, llevar un control durante una semana y si ves que no pierdes peso es que probablemente te hayas excedido multiplicando o estimando tu actividad diaria. Así que simplemente lo que haces es que con el paso de las semanas, cuando veas que no pierdes peso y cuando te des cuenta de que has ajustado mal las calorías, las reduces, haces otra vez la misma fórmula multiplicando por un punto inferior en tu actividad diaria y verás cómo el resultado va a ser mejor y vas a lograr perder peso. Hay que tener en cuenta que ni la fórmula es 100% precisa, ni la estimación de calorías que tú hagas va a ser 100% precisa. Por lo tanto, vas a tener que llevar un control, llevar una dieta fijándote y ciñéndote a esa cantidad de calorías diarias que has estimado, y si durante una semana ves que no obtienes tu objetivo, que puede ser el de ganar peso o el de perder peso, si ves que no te estás acercando a ese objetivo, aumenta o disminuye las calorías dependiendo de tu objetivo nuevamente. También es muy importante no cortar las calorías en exceso, porque aunque puedas pensar que por cortar más las calorías vas a perder peso más rápido y los resultados van a llegar antes, la verdad es que puede pasar todo lo contrario. Puede ser que tu cuerpo se estanque, que tu metabolismo se ralentice y al final entras en una cosa que suelen llamar la tumba metabólica. Con el nombre tumba ya te das cuenta de que no es algo bueno, pero es que simplemente si entras en esa tumba metabólica, digamos que tu organismo está jodido, por así decirlo, y vas a tener que aumentar las calorías para salir de esa tumba. En fin, un engorro. Vale más ir cortando las calorías poco a poco, semana tras semana, e ir reduciendo peso poco a poco. No hay ninguna prisa. Al final esto no es una carrera, no es un sprint, esto más bien es una maratón. Se trata de ir poco a poco, pero sin parar. Y si ya estás en una cantidad de calorías muy bajas, y la estimación de tu metabolismo basal más la actividad a lo mejor te da unas 1500 calorías, 1400 calorías, en vez de recortar las calorías y bajar a 1200 o 1100, que me parecen muy pocas calorías, es mucho mejor aumentar la actividad diaria. Así que lo que puedes hacer, en vez de seguir recortando calorías semana tras semana, lo que puedes hacer es a lo mejor salir a caminar, salir a correr, apuntarte en un gimnasio, tratar de ir un día más a entrenar por semana, añadir algo de actividad a tu semana, añadir algo de gasto calórico extra para no tener que reducir las calorías en exceso y evitarnos así problemas que pueden producirse por cortar las calorías en exceso, como que nuestro metabolismo se ralentice, que dejemos de perder peso y problemas de salud además de todo esto.
Y nada más, Finemaniaco, ya ves que es muy fácil calcularlo, ya ves que al final se trata de ir un poco jugando con ese resultado, ir controlando semana tras semana si estamos o no estamos obteniendo los resultados que queremos, y ir jugando con esa cantidad de calorías totales. Es muy fácil, es cuestión de tiempo y es cuestión de ir aproximándonos, y poco a poco verás que vas a averiguar cuál es tu metabolismo, cuál es la cantidad de calorías que puedes comer sin engordar. Al final, con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, te vas acostumbrando y ya es que no te hace falta ni calcularlo. Sabes cuánto tienes que comer para engordar, sabes cuánto tienes que comer si quieres perder algo de grasa. Es muy fácil. Antes de despedirme quiero comentarte una cosa, y es que he habilitado un panel en Trello en donde voy a poner todos los temas que se me ocurran para vídeos, y vosotros podéis proponer temas y votar temas. Puedes proponer un nuevo tema simplemente dejando un comentario en ese panel y yo crearé una tarjeta para ese vídeo en concreto, y además puedes ir votando las tarjetas que ya están en ese panel de Trello si te interesa ese vídeo, y a medida que las tarjetas vayan ganando votos, las tarjetas más votadas serán los próximos vídeos del canal. ¿Cuál es la idea? Que al final entre nosotros decidamos cuáles son los vídeos del canal, cuáles son los vídeos que se van a publicar en este canal, porque a mí lo que me interesa es publicar las cosas que os interesen a vosotros, porque al final el objetivo es de ayudaros y de publicar vídeos pues que os vayan a interesar y que queráis ver. Así que podéis controlar un poco el contenido del canal para que al final este canal os sea más útil, que es mi objetivo, y al mismo tiempo me ayudáis a mí un poco a darme ideas y a darme cuáles son los temas que queréis que yo trate, que al final para mí es una información valiosísima. Así que por favor, entra debajo en el enlace que te dejo en la descripción al panel de Trello. Es muy fácil de utilizar. Si no entiendes algo o a lo mejor te interesaría que hiciera algún vídeo explicando cómo funciona todo, déjame un comentario debajo que puedo subir ese vídeo al canal próximamente. Y nada más, Finemaniaco, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Déjame tu like si te ha gustado este vídeo, deja un comentario si tienes alguna duda, ya sea sobre lo de Trello o sobre el gasto calórico, y siempre respondo a todos los comentarios, así que tranquilo, que tu duda será resuelta. Suscríbete si no lo has hecho ya, Finemaniaco, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.